Lo diré las veces que sea necesario, José María, y si me pongo serio en este tema es porque es así. Ha sido un ejercicio de una decencia democrática que establece unos estándares que yo creo que son máximos y diría de los que tendría que aprender tanto por el ejercicio. Diría que la directora Gámez ha establecido dos puntos importantes. El nivel de profesionalidad en el ejercicio de la dirección de la Guardia Civil, yo creo que es difícilmente de igualar, y también su nivel de ética y decencia democrática. Que 1,1 millones de euros, el caso Santana Motor. Y ella era, María Gámez, la delegada en Málaga de esa consejería. Bien, ¿dónde trabajaba su cuñado? Trabajaba precisamente en la agencia IDEA. ¿De quién dependía la agencia IDEA? De la consejería donde estaba María Gámez. Vaya con los estándares. ¿Qué ocurrió? No se contentó con eso, sino que estando él designado por la consejería, por la agencia IDEA, a propuesta de la Junta como presidente de Santana Motor, desde Santana Motor se autocontrató los servicios de una empresa que había creado 2 meses antes. ¿Quién se beneficiaba del contrato de esa empresa? El cuñado de María Gámez, bienvenido, y el marido de María Gámez, José María Martínez Martínez. ¿Qué les parece? Vamos bien, ¿verdad? Seguimos para bingo. Bueno, Juan Carlos, perdón, no José María. Bueno, vamos para bingo. Metieron a otro cuñado. ¿Y qué ocurre en ese momento? Cuando estaban percibiendo el dinero, ¿se le penalizó a María Gámez? No, la ascendieron. Pasó de ser delegada de una consejería a ser delegada de la Junta de Andalucía, de toda la Junta de Andalucía en Málaga, de todas las consejerías. Es decir, debían estar encantados con ella. Hasta el punto de que más tarde incluso llegó a ser candidata a la alcaldía de Málaga. ¿Y qué acabó ocurriendo? Que la metieron de directora de la Guardia Civil pasados los años, porque estaban encantados con una función en la cual, repito, su jefe inicial acabó en prisión, la agencia IDEA acabó con toda la polémica del mundo, acabaron 2 presidentes autonómicos del Partido Socialista, no sé cuántos consejeros, 2 presidentes, los presidentes de la Junta de Andalucía eran a su vez presidentes nacionales del partido, Chávez y Griñán, todos condenados. Uno entra, que si no entra, pero todos condenados por el mayor caso de corrupción de toda la democracia española. Y estaban tan encantados que a una persona que estaba en esa ubicación que yo he citado, la meten de directora de la Guardia Civil. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues que no solamente arrastra la sombra de este caso Santana Motor, sino que además un general de los más altos, general de división dentro de la Guardia Civil, general Espinosa, durante el tiempo que ella está al frente de la Guardia Civil, se desprende, es cedido a una fundación del gobierno de Pedro Sánchez, Fundación Internacional Iberoamericana, y ahí empieza a firmar una serie de contratos que en estos momentos también están judicializados porque tienen un tufo a corrupción de agárrate y no te menees. Vale, ¿y bajo qué mandato ocurre? El de María Gámez. Y son solamente 2 casos, no, hay un tercero, el caso Cuarteles. Ahí le veíamos a Marlaska diciendo me pongo serio. En vez de ponerse serio, ¿qué tal si se pone limpio y ético por una vez? Porque va a ser bueno para todos. ¿Qué tal si depuran la corrupción que tienen ustedes? Que sale por todas partes, que hay un hedor a corrupción socialista en España de verdad, de récord Guinness. Bueno, pues en el caso Cuarteles, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo mandos intervienen en una operación en la que con adjudicaciones del Ministerio de reformas en los cuarteles tiene toda la pinta de que se lo han llevado crudo. ¿Vale? ¿Quién era la responsable de vigilar que eso no ocurriera? María Gámez. ¿Quién era el ministro responsable de esas adjudicaciones y de la asignación del dinero? Fernando Grande Marlaska. ¿Qué ha ocurrido con los pobres guardias civiles? Que siguen teniendo unos acuartelamientos que dan asco y vergüenza, son insultantes para una gente que da la vida por nosotros, pero mientras por el camino se iba el dinero y los contratos del general Espinosa. ¿Y ahora en qué están? Ahora están en una maniobra de decir que todo esto venía de abajo arriba y no de arriba abajo, y que la culpa la tiene la Guardia Civil. Cuando la Guardia Civil, los agentes están teniendo que aguantar un insulto permanente del trato que les dan, los están sacando de todas las plazas separatistas bajo mando de María Gámez y Fernando Grande Marlaska. ¿Y a quién sale a defender Fernando Grande Marlaska? ¿A los agentes? ¿A los guardias? No, a María Gámez. Y dice, acabo de elevar los estándares. ¿Los estándares de qué? De corrupción, ¿verdad? No se había percibido una ola, una órbita, un hedor como el que se percibe en estos momentos en España a corrupción desde hace muchísimo tiempo. Repito la frase, por si alguien le quiere sacar punta, que lo saque con gusto. Desde hace muchísimo tiempo. Kitchen. A ver, yo soy de los que escribí sobre Kitchen. Yo soy de los que levanté el caso Kitchen.
Gürtel, yo he escrito sobre Gürtel, sé perfectamente lo que había y por eso repito la frase. Una ola como la que estamos viendo ahora, con Espinosas, con Azuts, con casos Mercurios, con casos subvenciones de Chimo Puig, con casos como todos los que hemos visto, caso Cuarteles, con caso ERE, no la habíamos percibido desde hace muchísimo tiempo y tiene nombres y apellidos, Partido Socialista Obrero Español. Y si no, que se lo pregunten al Tito Berni, ¿de quién era diputado? ¿De quién? ¿Qué diría Pedro Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, empezamos. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿Qué te parece? Estamos en una órbita limpia, con estándares superéticos. Bueno, la verdad que es... O la ola de chapapote llega por todas las esquinas. Es que el ministro Marlaska te orina y encima te dice que está lloviendo. Ese es, yo creo, el resumen de lo que se puede sacar de esas palabras. Tú lo has dicho, o sea, desde el Ministerio de Interior hay ahora mismo determinadas ramificaciones que implican a miembros del Ministerio de Interior, cuyo responsable es el señor Marlaska, con casos de corrupción, o hay indicios claros de que le impliquen casos de corrupción. Marlaska, que es un ministro no solo malo desde el punto de vista que no es capaz de controlar la supuesta corrupción que corre por su ministerio, sino que además se caracteriza por su sectarismo y por que ha recibido, yo creo, uno de los mayores bofetones que ha recibido ningún ministro de la historia de España, que un Tribunal Supremo le ha tenido que decir, o le ha tenido que decir directamente, o más o menos ha insinuado, que el señor de los Cobos estaba cumpliendo perfectamente su trabajo y él le destituyó por decirle que infligiera la ley. Por lo tanto, está claro que el señor Marlaska y la ley tienen un serio problema y no es de extrañar que estos indicios de corrupción tan grandes que acabas de comentar, pues de alguna forma le salpiquen y le lleven de una vez por todas donde tiene que estar y no tenía que haber salido, que es a la oposición, y no precisamente a la oposición de juez, sino a la oposición de que se vaya tanto como de juez como de político, porque ha demostrado que es un político mediocre, sectario y perjudicial para la democracia española. Fernando Martínez Dalmau, ¿cómo estás? Buenas. Tú eres abogado, tú eres jurista. El caso Pérez de los Cobos, no por Pérez de los Cobos, sino que efectivamente yo creo que le tendríamos que llamar caso Marlaska, es absolutamente impresentable. Es decir, no es remover a una persona, como dice él, porque perdí la confianza. No, 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 no. A partir de ahí motívelo, porque tiene obligación de motivación. Vale, ¿por qué perdió la confianza? Perdió la confianza porque no le daba información secreta, declarada judicialmente por una jueza, la del 8M, declarada como secreta, y no se la quiso dar, saltándose, por lo tanto, el mandato judicial. Es decir, porque Fernando Grande Marlaska exigió violar abiertamente la separación de poderes y el Estado de Derecho. Además, es una gravedad brutal. La Guardia Civil, que en ese momento estaba actuando, dependía directamente del juez, con lo cual era el Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes de un órgano judicial, policía judicial directamente, ¿no? En el caso de Pérez de los Cobos, que en evidencia, teniendo en cuenta las evidencias que quería Marlaska, pues evidentemente tenía que romper absolutamente con el precepto de la policía judicial de no depender directamente de los jueces y entregar esa documentación. Con lo cual, Pérez de los Cobos decidió no hacerlo, evidentemente, en virtud al derecho que le guarda a él precisamente de depender directamente de su órgano, que en este caso sería un juez, ¿no? Pero también tenemos el caso del coronel Torresano, ¿no? En el asalto de la valla, que también le pidió imputar a los guardias civiles que se encontraban ahí. Es que lo que hay en este momento es gordísimo, ¿no? Alrededor todo de Marlaska. Y de ahí hay nos que vamos. Recordar que el primer mando que destituye, yo creo que el primero, por lo menos el primero representativo, fue Corby, claro, que era el responsable precisamente de la UCO. Es decir, de la Unidad Central Operativa, que son los que intervienen en los casos más potentes de corrupción como policía judicial. Como policía judicial, exactamente. Y de ahí nos vamos a una pieza separada de los ERES, donde ya aparece María Gámez directamente como muy bien has dicho, con el tema de Santana Motor, y a partir de ahí también tenemos otro caso de corrupción con el general Espinosa, evidentemente con la contratación y los contratos que lleva a cabo el general Espinosa, y el tercero de todo esto, que bueno, el tercero dependiente de María Gámez, pero es que todo esto corre alrededor de Fernando Grande Marlaska, sea Pérez de los Cobos, sea Torresano, sea el caso de la pieza separada de los ERES de Santana Motor, sea el general Espinosa o sea el tema de los cuarteles, de la concesión de las obras a través del Tito Berni, de la reforma de los cuarteles por unas cuantías
por el hecho de pintar una habitación con unas cuantías, vamos, que es que no se sujeta ni siquiera a la realidad. Todo esto alrededor de Fernando Grande Marlaska. Bueno, vamos a empezar, pero yo simplemente quiero lanzar una pregunta. ¿Alguien se imagina o os imagináis vosotros si María Gámez es la mujer de un imputado en una de las ramificaciones del caso ERE? ¿Os imagináis si eso, en vez de ser así, no se llamase María Gámez, sino que se llamase Isabel Díaz Ayuso? Bueno. ¿Lo que estaría ocurriendo en España? Lo que estaría ocurriendo en España. Un 15M. Seguramente que habría un 15M que tomarían las plazas, que asaltarían las sedes del Partido Popular y que estarían día y noche pues saliendo en todos los medios de comunicación pues hablando de la presunta, bueno, no la presunta directamente, que es una corrupta, etcétera, etcétera. Si lo hemos visto con el tema de la sanidad, si la han llamado genocida. O sea, si es que la genocida, y Europa acaba de publicar que es ya la madrileña la mejor sanidad de toda Europa. De toda Europa. De toda Europa. Pues fíjate, o sea, si es la mejor sanidad de toda Europa y la llaman genocida, pues imagínate si hubiera algún caso de corrupción de la señora Ayuso con o supuestamente alguien relacionado con ella. Vamos, se hubieran montado aquí la Tercera Guerra Mundial, como siempre, que ellos son capaces de ocultar la realidad y luego esa realidad suya directamente pues ocultarlo haciendo muchísimo más grande o más contundente, digamos, cualquier caso de corrupción que tienen los contrarios. Pero yo lo que veo en estos instantes es que el Partido Socialista está a punto de caer y es solo un empujecito y que haya algún juez valiente o un fiscal valiente y veremos un Partido Socialista que caerá, que tocará fondo de una vez por todas, a pesar del dominio de los medios de comunicación, de la Judicatura y de la Fiscalía. Bueno, vamos a empezar. Ya saben que se nos ve en Madrid, Comunidad Valenciana, de hecho nos felicita mucho, lo digo con ironía, Chimo Puig está encantado con las noticias que vamos sacando, porque vamos dando cobertura a todo lo que allí pues resulta que se presiona para que no salga. Bueno, pues para eso estamos, ¿no? La prensa libre. Un saludo, señor Chimo Puig. Bueno, independientemente de eso, también se nos puede ver ahora en Murcia, en Galicia y en Guadalajara. Así que tienen muchas más razones para seguirnos. Y que nos quieren ver durante todo el día, desde cualquier punto del planeta, donde quieran, incluida, ¿era Viviana Ido, era Leire Pajín? Era Leire Pajín, la de la Cumbre Interplanetaria. Bueno, pues en la Cumbre Interplanetaria también se nos puede ver 24 horas al día en www.distritotv.es. ¿Que quieren enviarnos un mensaje? Pues lo pueden hacer. Enviarnos mensajes a través de WhatsApp, utilizando el teléfono 669-728-673. Y si ahí nos envían, por ejemplo, un mensaje para estar informados con el siguiente texto: quiero información. Pues desde la cadena no se preocupen, que les vamos a mantener al corriente de toda la programación, información, etcétera, que ustedes necesiten. Además pueden descargarse, esto es muy importante porque es muy cómodo, se pueden descargar las apps para vernos desde cualquier móvil, un iPad, un ordenador, un Smart TV, se las pueden descargar. Que tienen ustedes dispositivos Android, lo tienen que hacer en Google Play Store. Que tienen dispositivos Apple, iPhone, etcétera. iOS, los que tienen sistema operativo iOS, lo tienen que hacer en Apple Store. Que tienen Smart TV, bueno, ahí lo pueden hacer en el Content App Store. Y también, si tienen un dispositivo con Fire TV Stick, lo tienen compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. En todos ellos se pueden descargar esas apps y vernos cuando ustedes quieran. Bueno, déjenme que les hable de Naturhaus y empezamos con todo lo que tenemos. En Naturhaus están ayudando a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además tengan el apoyo emocional necesario. Su nutricionista va a ir adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantienen perfectos de salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano y si no, pues la pueden pedir también, cita online en www.naturhaus.es. Bueno, déjenme que les recuerde el momento en el que María Gámez, ella poniendo 4 generales detrás para dejar claro que ya que manchamos a la Guardia Civil, la manchamos con ganas y con continuidad. Premio a la regularidad, que dirían en la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues con 4 personas de la Guardia Civil decía que ella se iba por ética, por principios, por tal. Se le olvidaba explicar la imputación de su marido, se le olvidaba explicar que, por ejemplo, ya se sabe en el sumario del caso Santana Motor que las distintas ramificaciones de las sociedades de sus familiares suman 1,36 millones. No se sabe muy bien para qué. Se sabe el por qué. ¿Por qué? Por 1,36 millones. Escúchenla. Les he convocado para anunciarles mi renuncia como directora general de la Guardia Civil. Tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad.
Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto. No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni al Gobierno de España, del que tan orgullosamente he formado parte. Ninguno de ellos lo merece. Hay que recordar que el paso de María Gámez será recordado por muchísimas cosas por las que hemos contado. El paso de sus familiares por todas las ramificaciones del caso ERE va a seguir siendo, señora María Gámez, recordado durante mucho tiempo, ya se lo adelanto. Pero sobre todo hay una cuestión que es brutal y la habíamos comentado antes. El tema Pérez de los Cobos. Jesús Ángel. Se destituye a una persona por garantizar la separación de poderes, por garantizar la independencia judicial y por garantizar el Estado de Derecho. El único empeño que tuvo el coronel Pérez de los Cobos es que el mandato que tenía de la jueza de esto, evidentemente, para que no haya intromisiones políticas, no puede ser comentado, ni a prensa, ni a tal, es secreto sumarial, punto final, esto no lo puede conocer el gobierno. El señor Fernando Grande Marlaska le exige que le desvele lo que ha prohibido la jueza. Y lo acaban destituyendo. El Tribunal Supremo le acaba de dar la razón a Pérez de los Cobos y ha dicho ese despido fue nulo. Claro, pero ¿y ahora qué? Es que sabemos que hay un ministro que ha pedido tener influencia directa sobre los casos judiciales. Y yo pongo 3 ejemplos que me llaman poderosamente la atención. Caso Barçagate. Albert Soler dimitió 3 semanas antes de que los mortales conociéramos el caso. ¿Tenían información desde el gobierno? ¿Sí o no? Caso Tito Berni, lo mismo, empiezan los movimientos, hay conversaciones con el Partido Socialista por parte del mediador, para arriba y para abajo, antes de que los mortales conociéramos ese sumario. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No tienen conocimiento de los casos o sí que lo tienen? Porque yo tengo toda la sensación de que tienen acceso a información cuando no deberían tenerla. Efectivamente, tienen acceso a una información privilegiada que de alguna forma quieren utilizar para salvarse ellos mismos. Lo del caso Marlaska, el señor Marlaska, yo creo que es un ejemplo donde un ministro del Interior quiere obligar a un subalterno a incumplir la ley. Y quiere que ese subalterno se convierta pues, en un tipo que ha jurado defender la Constitución y las leyes, como es el señor Pérez de los Cobos, pues quiere que incumpla la ley para beneficio propio del señor Marlaska. La sentencia del Tribunal Supremo, yo creo que lo que deja a las claras que el siguiente paso es una querella contra el señor Marlaska por el presunto delito de prevaricación en toda regla, porque es evidente que no le destituyó por pérdida de confianza para nada, sino que le destituyó porque no le daba información para que el gobierno pudiera actuar en el caso de que la supuesta imputación de Franco en su momento por el famoso 8M. ¿Lo vemos con el caso Negreira? Pues efectivamente, tenemos un miembro del Partido Socialista, en este caso el socialista catalán, que estaba metido en el Consejo Superior de Deportes, que también había sido secretario de Estado con Zapatero, un tipo del Partido Socialista 100%, que había sido además el directivo del Fútbol Club Barcelona y que antes de que estalle el caso se sale y se sale con toda la información para que pueda el gobierno de nuevo actuar o regular o llevar el caso por un lado o por otro. El tercer caso, Jesús Ángel, es el propio de María Gámez, el tercer ejemplo. O sea, se comunica, qué casualidad, la imputación del marido justo la tarde que ha terminado la moción de censura. Oye, qué casualidades, tiene la vida, ¿eh? Qué casualidades, ¿no lo sabían antes? O sea, ¿por qué se comunica justo en ese momento? ¿Alguien le dijo no lo comuniquéis durante la moción de censura que nos lo van a sacar? Digo, pregunto, será lícito, ¿verdad? Preguntar. Bueno, lo de María Gámez yo creo que estamos hablando que ha sido una telaraña de presunta corrupción que salpica a muchos miembros de su familia y que nunca tenía que haber sido directora general de la Guardia Civil. Una señora que habla de principios y valores que no sabe ni cuál es el significado ni de principios ni de valores. Efectivamente, se utiliza de nuevo esa información privilegiada de forma política para intentar salvar el golpe. Y bueno, con el caso Tito Berni ya es, yo creo, un ejemplo de intentar tapar el sol con un dedo. Y cuando ya sale la información que dice el mediador que incluso el señor Pachi López estaba en esas fiestas del Ramsés. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? El Partido Socialista siempre utiliza
las instituciones del Estado, siempre utiliza los resortes del Estado para intentar tapar sus vergüenzas, y lo utiliza de una forma casi insultante al conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque vemos que pretenden hacer de casos de corrupción o de presunta corrupción, que son casos que harían dimitir a cualquier gobierno de cualquier sociedad occidental normal, pues lo intentan minimizar al mínimo como si no pasara nada. En este caso vemos que la corrupción está salpicando por todos los rincones del gobierno de Sánchez, y creo que ya es hora de que alguien tome responsabilidades y que alguien pague por todo lo que está pasando, porque lo que no puede ser es un ministro de España que obligue a un subalterno a incumplir la ley. Eso es de aurora boreal y tendría que dimitir hoy mismo si tuviera un mínimo de dignidad, pero cuando los indignos no tienen dignidad, pues lógicamente se mantienen en el cargo, que eso es lo que es el señor Marlaska, un ministro indigno. Gus Leal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Agustín, portavoz de Juscil, aparte de Jusapol de la Guardia Civil. Agustín, Gus, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasó con lo que yo he denominado ya como caso Marlaska, porque me niego a llamar a esto, evidentemente, caso Pérez de los Cobos, hasta ahí podíamos llegar, con una sentencia ya a favor de Pérez de los Cobos del Tribunal Supremo diciendo el despido de esta persona es nulo, de este coronel, y evidentemente la argumentación que se dio de por qué había perdido la confianza no es digna, no es admisible, porque huele evidentemente a un manoseo, un intento de entrar en una instrucción judicial. ¿Qué ocurrió en aquellas fechas? ¿Qué ha ocurrido, Agustín? Bueno, pues en estas fechas lo que ocurre es que por parte del Ministerio, por la cadena de mando política del Ministerio sobre la Guardia Civil, viene una orden de que se informe de unas diligencias que está llevando el Juzgado 51 de Plaza de Castilla con la jueza Medel y el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tres Cantos sobre la autorización de la manifestación del 8M, que se ha podido haber transmitido la pandemia, que si se sabía lo que iba a ocurrir y aún así se autorizó cuando otras concentraciones y movilizaciones se prohibieron aduciendo la pandemia. Entonces, esa petición de información llega al coronel, jefe de la comandancia de Tres Cantos, y él dice que son unas diligencias secretas y que por ley no puede informar, porque es así. Lo dice la Constitución, lo dice todas las leyes inherentes a la investigación de un juzgado y a la policía judicial. De esas diligencias, del contenido de esa investigación, solo puede entender primero la jueza y segundo los agentes de policía judicial que ella ha designado bajo su mando para esa investigación. El coronel única y exclusivamente defiende el Estado de Derecho, protege la separación de poderes y por eso es cesado, por defender la ley. Claro, Agustín, lo que estás contando es de una gravedad máxima, básicamente porque quien pide esos datos es un magistrado, es decir, conoce perfectamente que lo que está pidiendo es ilegal. Efectivamente, efectivamente. Además se reconoce en el documento de cese, con la rúbrica de la exdirectora de la Guardia Civil, la señora Gámez, se le cesa por no dar información de una investigación. Eso aparece expresamente. Sí, eso aparece en el correo del cese. Y lo firma María Gámez. Que yo creo, exactamente, yo creo que si el coronel de los Cobos toma alguna serie de medidas judiciales, pues puede haber algún problema en interior. ¿Tú crees que se va a dar ese paso, Gus? Yo creo que sí, yo creo que lo va a dar, y más con las insinuaciones que ha hecho Marlaska intentando embarrarlo en temas de corrupción y todo eso. Yo creo que con esta sentencia la honorabilidad de este guardia civil queda a salvo. Marlaska tiene 2 meses para devolverlo a su anterior destino y yo creo que sí, que se va a dar ese paso. ¿Tú crees que además es lo que merecen? Alguien que ha defendido con tanto ahínco el Estado de Derecho y la separación de poderes como es el coronel, pues yo creo que sí, que va a seguir, seguir defendiéndolo. Para nosotros es todo un ejemplo, desde luego. Si el problema de este asunto es que tiene esquinas por todos los lados, es decir, si buscamos esquina 1, yo ya empiezo a pensar María Gámez, que tenía un historial obvio de su familia ligado a los casos Seres. Estaba su marido, estaban 2 cuñados suyos. Evidentemente es una persona que no debería haber llegado nunca a la cúpula de la Guardia Civil por el historial que tenía. Llega, permite cosas como esta. Justo se conoce la imputación más tarde, demostrando, o por lo menos permitiéndonos a muchos tener la sospecha obvia de ¿por qué se comunica la imputación justo cuando ha terminado una moción de censura? ¿Qué casualidad? Oye, casualidades tiene la vida. Pero independientemente de eso, yo
ya llego a pensar que posiblemente el motivo era que también conocían el fallo del Tribunal Supremo y que la han querido quitar de en medio antes de que se supiera que Pérez de los Cobos tenía toda la razón y la orden efectivamente firmada por María Gámez era una orden ilegal. Bueno, exactamente, pero aunque haya dimitido, aunque no se supiera la sentencia, si el coronel de los Cobos decide iniciar acciones legales contra ellos, no lo va a eximir, aunque ya no esté en la Guardia Civil. Está clarísimo, está clarísimo. Lo triste que todo este tema de los seres del marido y los familiares de la señora Gámez viene desde el 2009. Esto seguro que se conocía en Interior, que ya lo sabían, y aún así la nombraron directora general. Y luego el problema aquí es el caso Cuarteles y Tito Berni, que mirando para otro lado. O sea, la catadura moral de nuestros dirigentes, pues la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Ellos siempre, en Jucil siempre decimos que no han hecho nada por la seguridad, no han hecho nada por Interior, la Guardia Civil está abandonada y esto no tiene visos de cambiar, ¿eh? en lo que queda de legislatura. Hay una cosa que es maravillosa. Para quitar a Pérez de los Cobos es que había perdido la confianza sobre Pérez de los Cobos. Pero sin embargo, en el general Espinosa, que está imputado y en prisión por el caso de Tito Berni, ahí nunca les flojeó la confianza. La verdad que tienen un baremo maravilloso. Lo bueno que tenemos para revertir toda esta situación es que los españoles también les tienen que dar la confianza, ¿no? Y los españoles a los políticos. Y los españoles tienen ahora, durante lo que queda de año, unas cuantas oportunidades, porque al final los políticos son empleados del pueblo, ¿no? Y hay unas cuantas oportunidades para que cada ciudadano piense, decida y vote en consecuencia de la seguridad que quiere para él y para los suyos, ¿no? Ante los grandes retos delincuenciales a los que nos enfrentamos en este siglo, que cada vez son más y por desgracia van aumentando. Pues igual llega el momento de decirle a los políticos, mire, yo quiero esta seguridad y usted no me la va a dar. Y votar en consecuencia. Esto es lo que nos queda y además creo que es una gran solución. ¿Tú crees, Gus, que Fernando Grande Marlaska va a restituir en el puesto a Pérez de los Cobos o se va a negar? No le queda otra que restituirlo. O sea, a ver, los escándalos ya los encadenan unos con otros, pero esto ya podría ser, si no cumple, ya podría ser la gota que desborde el vaso. Lo tiene que restituir. Es una sentencia del Tribunal Supremo, o sea, no le queda otra. Sí, sí. Gus, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y la verdad que no te voy a dedicar más empeño porque lo tenéis, pero enhorabuena por la labor que estáis haciendo, porque clarísimamente hay un grupo de personas en la cúpula que han sido tocadas por esta gente del Partido Socialista, que os hace un daño en la imagen, y lo mejor que le puede ocurrir en estos momentos a la Guardia Civil es que vosotros sigáis demostrando lo que es la Guardia Civil. Un grupo de personas, independientemente de 2 o 3 que han decidido tocar, no poder, sino corrupción política, y que por debajo hay infinidad de personas, un montón de personas que se dedican a ayudarnos y a dar la vida por nosotros todos los días. Gus, bueno, un abrazo enorme. Para eso estamos. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Pues este es el enorme drama que tenemos que estar soportando en España, con un cuerpo decisivo en las investigaciones judiciales, en el control del orden público y gente que ha decidido que mancha cualquier cosa. Por cierto, es que esto ya se convierte en una especie de día de la marmota. Llega el PSOE, llega Roldán a manchar la Guardia Civil, se marchan, ya no hay nada. Llegan ellos, María Gámez, Fernando Grande Marlaska, ya volvemos a tener casos de corrupción apuntando hacia la Guardia Civil. Es maravilloso. No, la verdad que cada vez que llega el Partido Socialista mancha de corrupción no solo la Guardia Civil, sino todos los estamentos, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que el señor Marlaska, fíjate, decía Gus, que seguramente que vayan a restituir a Pérez de los Cobos en su puesto. Vamos a verlo, porque esta gente está acostumbrada a doblegar la ley y no cumplir la ley. Ojo con Marlaska, que es un personaje que se ha visto muy oscuro, que no ha estado nunca del lado bueno de la ley, sino más bien del lado contrario, con esos pactos que ha hecho con bilduetarras, llevando ahí a los asesinos a los territorios de las Vascongadas. Hemos visto cómo ha vendido la Guardia Civil en Navarra y en otras zonas independentistas, y Marlaska es más bien un sicario que se mueve a las órdenes de un señor que se llama Pedro Sánchez, que está levantando el Estado de Derecho y lo está poniendo en una situación límite. Por lo tanto, vamos a ver si Marlaska cumple la ley o no cumple la ley. Y vamos a ver si incumple la ley y no le pone al señor Pérez de los Cobos donde tiene que ponerle, si la querella presuntamente, que parece que va a poner Pérez de
de los Por lo Cobos. que está diciendo Gus, la van a poner. Por la que la van a poner, vamos a ver si hay jueces valientes, si hay fiscales valientes y se ejecuta esa sentencia, porque es que aquí parece que esta gente siempre sale de rositas con el Partido Socialista y luego esperemos que no cojan y hagan una ley ad hoc para el señor Marlaska y se salve de cuando le condenen por presunta prevaricación, porque seguramente que Pedro Sánchez puede sacar de la manga, cambiar la ley de delito de prevaricar y dejarla prácticamente sin delito, porque esto es el gobierno de Pedro Sánchez, es el gobierno que va contra el imperio de la ley, contra el Estado de Derecho, y pueden pasar tantas cosas, porque ya hemos visto pasar tantas cosas que creíamos que no iban a pasar, ya han pasado, que lógicamente a la gente hay que prevenirla por lo que pueda pasar, porque estamos ante el gobierno indigno y un gobierno que se salta las leyes cuando quiere y como quiere, y lo hemos visto, y es capaz de hacer leyes ad hoc para sacar de la cárcel a golpistas, para sacar de la cárcel a malversadores, y esperemos que no hagan leyes para sacar de la cárcel a prevaricadores. Fernando, quiero que escuches estas declaraciones, las hizo en sede parlamentaria Ana Belén Vázquez del Partido Popular y le acusa abiertamente de lo que estamos diciendo. En este programa le acusa a Marlaska y le dice: usted es el chivato, es decir, usted está accediendo a información y la está chivando precisamente para que el gobierno pueda actuar. Atención. Y mire, el socialista Santos Cerdán le dijo al diputado Tito Berni que tenía que dimitir, que había fotos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo huían los cargos socialistas de Canarias? ¿Tienen contratada una pitonisa? ¿O es usted el pitoniso, señor Marlaska? Usted es el soplón con galones. Mire, si hay un guardia civil corrupto, que lo pague. Pero usted cede ante Bildu y Esquerra para arrastrar por el barro a la Guardia Civil para salvarle la cara al PSOE, a su partido. Una traición en toda regla, señor Marlaska. Se lo dice clarito, es usted el soplón con galones, usted está accediendo a información. Para acceder a información quiere decir que tienes puertas abiertas, quiere decir que estás consiguiendo que otros hagan lo que no quiso hacer Pérez de los Cobos. Además, aquí hay dos cosas importantísimas. Uno, que estamos hablando del tema de la prevaricación, el artículo 404, de tomar decisiones a sabiendas que no se deben de tomar, e incitando posiblemente, porque en este caso habría una parte activa y otra pasiva, ¿no? Incitando directamente a que otros cometan también un delito de prevaricación. Porque no nos olvidemos que, aparte de este delito de prevaricación que incurriría el señor Marlaska, incurriría otro directamente contra la Constitución española y contra el artículo 126, ya que la policía judicial, repito, la policía judicial depende directamente de los jueces, y esto lo dictamina nuestra Constitución española. Es evidente que aquí el señor Marlaska es no solo el chivato, sino el muñidor, el inspirador, el que controla absolutamente toda la información que luego va a pasar al señor Sánchez. Evidentemente, en la toma de decisiones que pueda haber aquí el señor Marlaska, él sabe perfectamente que lo que estaba haciendo era absolutamente ilegal, tanto en cuanto a la prevaricación como ir en contra de nuestro artículo 126 de la Constitución, en cuanto a dictaminar que la policía judicial depende directamente de él y no depende directamente de los jueces. Es un problema lo que tenemos en este momento muy grande, añadido a toda la trama de María Gámez, añadido a la trama de de Tito Berni, de los diferentes generales, y además precisamente con la posibilidad de que pudieran salir cosas muchísimo más graves. En este momento Marlaska debería dimitir y evidentemente acabar seguramente imputado por dos delitos ya directamente que ya apuntan a él. Bueno, pues quiero que se fijen en un pequeño detalle. Esta hoja que están viendo forma parte del sumario del Tito Berni, caso Mediador. Es una de las ramificaciones que está investigando no la Guardia Civil, tienen dividida, como Policía Judicial, tienen divididas las investigaciones, y esta parte en concreto quien la está investigando no es la Guardia Civil, sino que es la parte que está investigando la Policía Nacional. Y atención al rastro que han detectado. Cuidado, porque vamos para bingo con esta historia. Fíjense en esta palabra, Seprona. ¿Qué ocurrió? Bajo mando de María Gámez se contrataron determinadas compras a través de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, dependiente directamente de María Gámez, se contrató la compra de drones para el Seprona. ¿Quién los vendía? Una de las empresas de la trama del Tito Berni. ¿Qué ha descubierto la Policía Nacional en su investigación? Que varios de los empresarios que pagaban a la trama no pagaban gustosos, pagaban coaccionados. ¿Cuál era la coacción y qué se les decía? Que el general Espinosa, dependiente de quién,
en esta instancia o en este momento tendríamos que decir inicialmente de María Gámez, pero posteriormente, y porque estaba cedido, dependía directamente de una fundación de Pedro Sánchez, Fundación Internacional Iberoamericana. La presidenta del patronato de esta fundación es nada más y nada menos que Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno. Bueno, pues ¿qué es lo que ha descubierto la Policía Nacional? Que tenían miedo los empresarios a que el general Espinosa les enviase a determinadas explotaciones agrícolas ganaderas al Seprona. ¿Qué es el Seprona? La unidad rural de intervención rural, de control rural de la Guardia Civil. Recopilo datos. Bajo mando de María Gámez se le compraban a la trama del Tito Berni drones de empresas del Tito Berni para Seprona. ¿Cuál es la sospecha? Por las grabaciones interceptadas, por conversaciones. ¿Qué sospecha tiene la Policía Nacional? Que se estaban utilizando medios del Seprona bajo orden del general Espinosa, dependiente de una fundación del Gobierno, para amenazar y coaccionar a ganaderos y agricultores para que pagaran a la trama del Tito Berni, bajo la amenaza de que si no les enviaban al Seprona. Esto aparece en el sumario del Tito Berni. Señora María Gámez, vuélvame a repetir lo de que usted se va por ética y por principios, que no lo he escuchado bien. Esto aparece directamente en la trama del Tito Berni, en el sumario judicializado, con informe de la Policía Nacional, con un informe de conclusiones en el que dicen hay determinados indicios que apuntan a la utilización del Seprona bajo orden del general Espinosa, que por cierto no era su área de actuación, lo que querría decir que el general Espinosa habría sido blindado para tener poder sobre muchas más áreas de las que le correspondían en la Guardia Civil. ¿Qué está pasando con este gobierno? ¿Estamos hablando ya directamente de prácticas mafiosas utilizando una institución absolutamente loable? ¿La han pervertido hasta el punto de que envían a agentes del Seprona para que amenacen a agricultores y ganaderos? Porque eso es la sospecha que aparece en un informe judicializado en España en estos momentos. ¿De qué va esta película? ¿De qué va esta película? ¿En España hay que empezar a vivir con miedo? ¿De si te visita una pareja y no es una pareja que actúa por mandato legal, sino que actúa para que acabes pagando una trama? ¿En esta situación estamos? Es increíble. Esto se parece más a esa famosa película del Padrino que a una institución seria como es el Ministerio del Interior, dirigido por Marlaska, y luego lo que es la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil, que es un ejemplo como institución, pero que esta gente, como siempre, la pisotea, la prostituye y la intenta poner a su servicio, no al servicio de los ciudadanos. Si hay datos tan concretos como tú has dicho, y los hay, porque lo acabas de relatar, de que María Gámez se relaciona directamente ya con el Tito Berni, se relaciona también con esa telaraña de corrupción en Andalucía, seguramente que salgan muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque seguramente que utilizaban esta institución, como la Guardia Civil, no solo para extorsionar, en este caso a los agricultores, mandándoles Seprona, o a los ganaderos, sino en otros campos también la habrán utilizado. Lo vimos en la pandemia, como salió un general, me parece que fue de la Guardia Civil, diciendo que se iba a perseguir el general Santiago. El general Santiago, que se iba a perseguir a todo aquel que estuviera en contra del gobierno en las redes sociales. Esto es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista a lo largo de su historia. Vimos cómo se cogieron fondos reservados y se utilizaron de forma espuria, no para acabar con una banda terrorista, sino que se lo gastaron donde no debían, por cierto, en drogas y prostitutas, y luego lo que pasaba es que se mataba a quien no se tenía que matar. Lo hemos visto con el Partido Socialista. Ahora lo vemos de nuevo, otra trama donde implican en este caso a miembros de la Guardia Civil, donde implican al Partido Socialista y donde se implica todo de tal forma para que paguen, digamos, la mordida. ¿Y esa mordida dónde iba? Porque es que esa es la gran pregunta. Toda esta trama institucional que crea el Partido Socialista tiene un fin. Y ese fin es, lógicamente, los que están dentro de la trama, que se lleven dinero, pero para beneficiar a una institución supuestamente superior para ellos, que seguramente todos los indicios indican que hablan del Partido Socialista, que todo indica, o hay muchísimos indicios, que estemos ante una gran trama de financiación ilegal del Partido Socialista. Porque si no, no estaría metido el Ministerio del Interior, no estaría
metería también en Presidencia, como tú has indicado en algunos de tus artículos, que dicen que Presidencia también tuvo contratos con el Tito Berni, y no estaría metido medio Partido Socialista del Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, ¿quién es la mano que mece la cuna? Yo creo que esa es la pregunta, porque todos estos son peones donde hay un padrino que dirige todo esto, y ese padrino tiene la X de la corrupción ahora mismo en España. Fernando. No, es evidente que aquí hay capas superpuestas. Hemos visto a raíz de la directora general de la Guardia Civil, hemos visto también a los diferentes generales, hemos visto cómo se manipula, se tergiversa la información y cómo se intenta de alguna manera manipular directamente también a los que manejan esa información. El hecho en sí mismo apunta a instancias superiores. Evidentemente hay que ir probando paso a paso toda la trama. María Gámez en este momento está al borde de la imputación, posiblemente Marlaska también, algún que otro general evidentemente también, y de ahí pues tiene que seguir la investigación hacia arriba. Todo apunta directamente a una trama perfectamente organizada, auspiciada directamente, si no es por el ministro, tiene que ser por alguien que esté por encima del ministro. Y tercero, y por acabar, el problema de todo esto ya no representa la misma trama, sino que están evidentemente tocando todo lo que son los poderes del Estado. Están tocando la Guardia Civil, están tocando nuestra Constitución, están tocando el Gobierno y están tocando lo que es el derecho y libertades fundamentales de todos los españoles, que es a vivir conforme a la ley, porque la ley la retuercen de tal manera que el principio de igualdad y seguridad jurídica aparece absolutamente coartado por esta gente. Félix Bolaños defendiendo a María Gámez. Y ahora les cuento esto. Ha sido una dimisión por su parte y además quiero ponerla en valor, porque hay un asunto judicial y hay una investigación que está afectando a su pareja, y fíjese, a su pareja. ¿Dónde ponemos el estándar ético los socialistas? Afecta a su pareja y ha decidido ella, para que no afecte ni por supuesto a ella, ni tampoco a la institución, a la propia Guardia Civil, ha decidido dar un paso a un lado y dejar su puesto. En valor, pues vamos a hablar de valores. Los familiares de María Gámez superaron el 3% de Pujol, cobraron el 6% a la Junta Socialista por gastos de gestión. Hombre, señor Bolaños, hay que reconocer que por valor debe ser, porque hay que reconocer que el valor lo multiplicaron por 2. Gastos de gestión. Ustedes acusaban a Isabel Díaz Ayuso de una cosa que se le han tumbado todos los tribunales, ¿no? ¿Cómo le llamamos a gastos de gestión 6%? ¿No se llama comisión? Se llama comisión, vale. Y se llama comisión, una comisión por cierto, por gestionar un inmueble que se gestionaba solo, aquí en Madrid, de la Junta de Andalucía, pero bueno, por gestionarlo de un 3, que era lo de los Pujol, lo elevaron a un 6. Hay que reconocer que efectivamente se ha ido por valores, porque multiplicaba por 2 los valores. Luego nos cuenta usted, señor Bolaños, si esos valores son éticos o son todo lo contrario. Vamos a ir a publicidad, vamos a volver y vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar más de ese caso Tito Berni y les vamos a mostrar más documentos, porque sí, efectivamente, lo decía Jesús Ángel, atención, está metido. El propio departamento, bajo mando de María Gámez, estaba en las contrataciones directas para la Guardia Civil. Estaba el Ministerio de Interior por encima de la Guardia Civil y estaba Presidencia, efectivamente. Vamos a publicidad y volvemos ya. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.
Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues en unos momentos les vamos a mostrar más rastros de los que están apareciendo en el sumario del Tito Berni, porque evidentemente la investigación continúa, le guste o no le guste al señor Fernando Grande Marlaska, y efectivamente ya aparecen rastros de contrataciones directas con la Guardia Civil. Qué casualidad, el general Espinosa estaba cedido a una fundación del gobierno, pero María Gámez estaba al frente de ese cuerpo, el cuerpo de la Guardia Civil, y se hicieron contrataciones desde la Guardia Civil, desde el Ministerio de Interior y desde Presidencia. Menos mal que no había ramificaciones en las contrataciones de las empresas del Tito Berni. Vamos a hablar de todo eso y les vamos a mostrar documentación, y además vamos a seguir hablando de qué ocurre con el tema famoso de Pérez de los Cobos. Van a ver algunas de las declaraciones porque tiene una gravedad máxima y absoluta, y hablaremos también con Alfredo Perdiguero para preguntarle cómo ha sido el trato de Marlaska, no solamente con la Guardia Civil, sino también con la Policía Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque el director general de la Policía Nacional, Pardo Piqueras, ha estado también imputado, ha estado imputado. María Gámez no lo está, sí lo está su marido, pero Pardo Piqueras, director de la policía, sí ha estado imputado por determinados cambios en la cúpula. Lo digo porque el Partido Socialista hablaba de una gestapillo, una policía, una cúpula policial hecha a medida. ¿Y cómo le llamamos a los movimientos de las destituciones que hizo Marlaska en la Guardia Civil? ¿Y cómo le llamamos a que al director de la policía lo imputen por movimientos de ascenso en los mandos de la policía? ¿No huele a una policía a medida? Bueno, luego vamos a hablar de todo esto. Déjenme que vayamos con calma, con Cal Plus, porque si no, bueno, ya han visto que tenemos unos días agitados políticamente, económicamente, con crisis, nos tenemos que adaptar, venimos de una pandemia, crisis energética, y a todo eso pues hay que sumarle lo de siempre. Pues muchas tareas de teletrabajo, atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina, y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, atención a Elías Bendodo, Partido Popular, cómo define lo que está ocurriendo y cómo define la órbita que rodea a Fernando Grande Marlaska. Porque ya, claro que hay casos que rodean a María Gámez, claro que hay casos que rodean al general Espinosa, claro que hay un caso que de nuevo afecta a la cúpula que no controló o permitió, o lo que cada uno quiera pensar, ahí está abierta la investigación, en el caso Cuarteles. Pero es que todo efectivamente confluye en una persona, Fernando Grande Marlaska, o qué casualidad, el mismo que destituyó a Pérez de los Cobos.
que ya no es el ministro del Interior, que es el ministro de Autodefensa, porque dedica el 90% de su tiempo a defenderse de los escándalos, uno tras otro, día tras día. El ministro del Interior debería coger el mismo camino. Es mejor dimitir antes que te cesen. Sánchez ha perdido una gran oportunidad en su remodelación del gobierno de también cesar o hacer dimitir al ministro del Interior, porque evidentemente es el ministro donde está el núcleo de todos los escándalos de este gobierno, a escándalo diario. Evidentemente Marlaska está achicharrado y, usando sus propias palabras, como decía antes, debería hacer también una dimisión profiláctica. ¿Creéis que puede caer? Lo digo porque acaba de pasar una crisis de gobierno, se ha librado de ella, para no variar, el gobierno no quiere ni oír hablar de quitar a Marlaska, le sigue haciendo una función, porque si le hace una función, significa que, al margen de la imagen que da, que es lamentable, sigue tapando determinadas cosas. La verdad que sigue tapando determinadas cosas y, como bien ha dicho Bendodo, estamos hablando de que ya no es que esté gestionando las fuerzas de seguridad del Estado, sino que las está utilizando para tapar directamente o presuntamente tapar determinadas cosas, que ese es el gran problema. Estamos hablando que tenemos un gobierno que nos saquea impuestos para pagar a nuestros funcionarios, y esos funcionarios los utilizan no para darnos protección y seguridad al conjunto de la sociedad, sino para tapar su presunta corrupción. Esto yo creo que está pasando de castaño oscuro. Sánchez, no sé por qué no se quita a este tipo, a no ser que esté muy vinculado con las acciones de él, a no ser que, si se va a Marlaska directamente, le pueda explotar a él en la cara determinadas cosas, y le quiere tener ahí como de contención, como de parapeto ante todo lo que está sucediendo en estos instantes. A lo mejor Marlaska tiene algún conocimiento de ese móvil, ¿verdad? Lo digo porque es que también es llamativo. O sea, la secuencia del juego de los móviles fue la siguiente. Primero desaparece el móvil de Begoña Gómez. Qué casualidad. Mujer del presidente que estaba en contacto a través del Africa Center con empresarios marroquíes. Qué casualidad. Oye, después conocemos que le han entrado en el móvil. ¿A quién? Al presidente del gobierno, a Margarita Robles, Defensa, y al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. No está mal, no está mal. No fueron a por el de Educación, a por el de Universidades, que no sabemos ni quién es. No. Fueron a por los tres, de verdad, los importantes en cualquier sistema presidencial, de gobierno, etcétera. ¿Sabe Fernando Grande Marlaska algo y por eso tiene que seguir con el cargo? Pues hombre, lo que está claro es que ya los servicios de inteligencia españoles saben perfectamente lo que había en los móviles, y seguramente que a Marlaska puede que le haya llegado algún tipo de información, pero todo esto lógicamente es una especulación. Pero claro, cuando se unen tantos puntos, tantas piezas en el puzzle y empieza todo a encajar perfectamente, pues nos lleva a una conclusión clara. Marlaska sabe demasiado y por eso tiene que seguir ahí. Marlaska, digamos, es la última línea de defensa de un señor que se llama Pedro Sánchez. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos, porque si no, no se entiende cómo el peor ministro de Interior de la historia de la democracia de España, porque es el peor con mucha distancia. Hay que decir que siempre los ministros de Interior han sido los ministros más queridos y más valorados por la sociedad, y este hombre ni es querido ni valorado. Yo creo que no le valora ni en su casa. Bueno, pues ahí está, sigue, y como decía Bendodo, sale cada día un caso de corrupción que salpica de alguna forma al Ministerio de Interior y al señor Marlaska. Y seguramente que esto es solo la punta del iceberg de lo que va a salir. Fernando, atención a las declaraciones Pedro Sánchez, porque le oyes hablar del caso mediador y dices, debe ser un caso del PP. O sea, tal y como lo explica Pedro Sánchez, debe ser del PP o de Vox, a saber. Han digerido que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Mire, nosotros, señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede, lo bajamos inmediatamente a tierra. Lo bajamos inmediatamente a tierra. Señor Piri, señor Lorites, silencio. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. Bueno, Pedro Sánchez sube a un barco, lo primero que hace es comprobar que no paga la gasolina, porque por eso va de Falcon en Falcon. ¿Quién que les diga? Fernando.
Pedro Sánchez lo hunde, y lo hunde precisamente porque ya no es que echa el polizón, si es que ya no tiene dedos para tapar las vías de agua, porque en este momento se está encontrando prácticamente con todo lo que tenemos encima de la mesa y todo lo que estamos hablando, posiblemente en una trama que estaríamos hablando del delito de prevaricación, el artículo 404, el delito de falsedad documental también, y que vendría incluido en cuanto al hecho de no continuar o no seguir con la ley de contratación del sector público, la 9 de 2017, y alterar precisamente esta contratación. Nos encontraríamos también posiblemente ante un delito de organización criminal y también otro de asociación ilícita, precisamente con todo esto que tenemos sobre la mesa, con todas estas personas, porque tenemos que entender que no son piezas separadas de ningún otro caso, sino que conforman parte de una trama donde tienen un objetivo común, que es la defensa precisamente del señor presidente del gobierno. Señor presidente del gobierno, usted si tiene conocimiento de esto, usted si conoce precisamente qué es lo que está pasando y usted sabe que precisamente muchos dedos están apuntando al señor Marlaska, ¿por qué no hace que dimita y usted aprovecha y dimite con él? Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. Muy buenas, Alfredo. Oye, tu sindicato policial llevó un asunto, y yo quería que lo comentáramos aquí, porque claro, estamos hablando mucho de la remodelación de la Guardia Civil, de la sustitución del cese que hicieron fulminante del coronel Pérez de los Cobos, pero claro, es que ha habido una persona, el responsable máximo, director general de la Policía Nacional, Pardo Piqueras, que ha estado imputado por determinados movimientos en los ascensos, descensos, subidas en los mandos de la Policía Nacional, claro, con lo cual empiezas a verlo y dices, oye, ¿aquí qué está pasando? Porque desde luego hay una cosa que sería inexplicable, que solamente fuesen los intentos del gobierno de Pedro Sánchez a controlar la Policía Judicial, capacidad de actuación de la Guardia Civil. Si quieres controlar, tienes que controlar los dos grandes cuerpos, obviamente, el que tiene la UCO, la Guardia Civil, y el que tiene la UDEF, la Policía Nacional, el que interviene como Policía Judicial en unos casos y el que interviene en el otro. ¿Ha habido movimientos por parte del Ministerio del Interior o a través de Pardo Piqueras de remodelar la cúpula, mandos, ascensos, no ascensos, condecoraciones, Alfredo? Pues yo creo que te puedo decir que algún mando dice que bueno, pues tienen cierta presión para callar y no decir nada. Si esto lo dicen bajo cuerda, así te lo tengo que decir, porque al final, bajo cuerda, a mí me reconocen todo lo que denuncio, nos reconocen todo lo que hacemos, pero en presencia de otros compañeros, otros mandos, callan. Con eso yo creo que te quiero decir todo, Carlos. Y después, con respecto a las medallas, ¿sabes qué? Se consiguió ganar en el Tribunal de Contencioso la medalla de plata a comisarios jubilados y, sin embargo, el señor Marlaska ha dicho que otra vez se lo ha vuelto a poner incumpliendo la sentencia de la Sala de lo Contencioso, porque deben ser mandos muy suyos o deben ser mandos que se lo merecen más que muchos compañeros que realmente se lo merecen, y tenemos lo que tenemos. Y luego la recolocación, Carlos, ¿sabes que aparte de abajo tienes la sentencia, bueno, tienes la sanción ahora del compañero Samuel Vázquez por denunciar el modelo policial, por denunciar que tenemos más cosas, más presiones por estadística que por trabajo efectivo policial? 2 años después, por no sancionar al jefe de prensa, de su cuerda, evidentemente, sancionan a Samuel, y sin embargo vemos cómo sistemáticamente hay mandos o jefes o condecorados o recolocaciones en mandos en embajadas, en la de Moscú, por ejemplo, al jefe de la UIP, que se recuerda estuvo contra la Marcha de la Dignidad, que yo pedí el cese y sin embargo, en su momento, y ahora sin embargo, le recolocan en la embajada de Moscú. Por tanto, Carlos, seguimos en más de lo mismo, es decir, no hay un concierto claro, no hay un acuerdo y un cumplimiento de las órdenes o instrucciones o leyes claras dentro de la corporación, y estamos, como siempre, peleando en los tribunales para que nos den la razón que no nos dan vía corporativa. Es decir, que podríamos decir que a lo mejor no ha sido tan visible el tema Pérez de los Cobos en la Policía Nacional, pero que sí que estáis con la misma órbita de politización, Alfredo. Claro, es que, Carlos, aquí es mucho más fácil. Es decir, al igual que hay un reglamento para cambiar a los mandos, a los responsables de la Guardia Civil, en la cual tienen que caber una causa y tiene que justificarlo el secretario de Estado o el ministro de Interior, en la Policía Nacional no pasa esto, Carlos. Es decir, cuando entraron ellos, colocaron a su cúpula y, por tanto, la mantienen durante toda su legislatura. Porque yo siempre he dicho, y una de las cosas por las cuales a mí me tienen, voy a decir, gato, es porque yo siempre he dicho que si pusieran al mando más responsable, más preparado y más formado, no pasaría esto, que llega el PP y pone a los suyos, y llega el PSOE y entra a los suyos. Y, sin embargo, sistemáticamente, cuando entró el PSOE, colocó a su cúpula, cuando entre el que entre, pondrá su cúpula, y esto es lo que no puede ser, Carlos. Deberíamos tener a los mejores, a los más formados por méritos, capacidad, antigüedad,
para que rijan nuestros designios vía corporativa y vía social, y sin embargo tenemos a mandos de, como dicen ellos, de libre designación, de confianza, que los colocaron cuando entraron y que los mantienen en el tiempo. Oye, estaba comprobando la información y efectivamente el director de la policía ha sido imputado por esos movimientos, pero es que también fue imputado, y leo literalmente, un juez imputa al director de la policía, creo que ya ha sido retirada esa imputación, pero vamos, la cuestión ocurrió y la noticia existió. Un juez imputa al director de la policía por no dotar a los agentes de protección contra la COVID-19. Por todo esto no ha habido ningún movimiento político, no ha habido ninguna decisión de esta persona no puede continuar al frente. Sé que los casos cayeron, lo sé perfectamente, sé que esas imputaciones han desaparecido, pero hombre, una persona que además, yo creo que hay que recordarlo, Pardo Piqueras venía de la órbita directa de ser la persona de confianza de un señor llamado Bono, y además incluso con la empresa a la cual iba y venía, han aparecido contratos intercalados con esos periodos. Eso no supone para Fernando Grande Marlaska ninguna pérdida de confianza. Sin embargo, el coronel Pérez de los Cobos, por no darle información judicial, eso sí, información declarada secreta por la jueza, eso sí es un cese por pérdida de confianza personal. Así es, pero Carlos, es que la Policía Judicial tiene está considerada en la Constitución, en el artículo 126, te voy a leer textual, y está bajo la dependencia de jueces y tribunales del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación de delitos como garantía de la independencia y eficacia de la justicia. Esto el señor Marlaska como juez lo sabe, como juez, ahora está en excedencia, es una actividad o como quiera decirlo, él lo sabía. Por tanto, tiene más indicios y, por tanto, lo que están haciendo ahora, a ver si cabe una demanda por prevaricación. Mira, dice de los mandos policiales. A bote pronto me acaba de venir a la cabeza, si recuerdas, el mando policial que estaba cuando las maletas de Delfi en el aeropuerto Barajas ha sido recolocado como jefe superior de Canarias. Yo ahí te lo dejo para que tú lo alargues si quieres. Qué casualidad. Sí, sí. Personal de confianza, ¿no? Claro. Por eso digo que al final, para que veas, hay que reconocer, ha debido tener un atisbo de sinceridad Fernando Grande Marlaska cuando ha hecho su redefinición de lo que es personal de confianza. Le falta decir personal de confianza y cierras la frase con lo mismo, Capicúa. Personal de confianza, personal. Porque debe ser de confianza suya, no del Estado de Derecho, no de la policía, no de un gobierno, no de la representación democrática, no. Personal de confianza, personal, personalísimo. Así es, pero te he puesto el caso de ejemplo que me acabo de venir a la cabeza, Carlos. Pero es que es más. La ley de medallas y condecoraciones de la Policía Nacional es del año 64, es decir, preconstitucional. Y sin embargo son muy sociales para muchas cosas, son muy sociales para Franco y demás, y no son capaces de cambiar la ley de reglamento de la Policía Nacional de condecoraciones. ¿Por qué? Porque así pueden dárselas a sus mandos amigos como y cuando quieren, y tenemos que ir a los tribunales para imponer esa situación. Por tanto, he dicho, un jefe puntual que estaba cuando el tema de la maleta de Delfi es recolocado de jefe superior de las Islas Canarias. A partir de ahí, Carlos, tú como periodista puedes investigar y tirar de la manta, que seguro que llegas a más casos. Alfredo, nada, última pregunta. ¿Cómo es el trato? Es decir, vosotros os sentís respetados, la dotación que necesitáis se os está dando, tenéis los uniformes que necesitáis, los chalecos antibalas, el material necesario. Ahora, tú me lo has puesto a mí muy fácil antes, ahora te lo estoy poniendo yo muy fácil a ti, porque claro, la última disputa ha sido que han pretendido, gracias a Dios se ha parado, pero han pretendido incluso pasar la Ley de Seguridad Ciudadana por el Parlamento y aprobarla para que se os quitara, por ejemplo, a las UIPs, a las unidades antidisturbios, se les quitaran las pelotas de goma. Mira, tienes que ver con más de 1000 heridos en Francia lo que está pasando, porque tienen que entrar cuerpo a cuerpo los policías antidisturbios. Es decir, son tan irracionales y tan inconscientes que si no tiran pelotas contra los violentos, tienen que tirar gas que tiene una distancia muy cercana y por lo tanto es muy complicado entrar. Y el cuerpo a cuerpo siempre sales perdiendo porque hay muchos más policías heridos que manifestantes. Aquí en España, de momento, no se ha conceptuado ningún herido, y vamos muchos años de democracia, Carlos, en los cuales, por la utilización de medios antidisturbios, racionalmente haya sido lesionado de gravedad o incluso fallecido. Es decir, no ha habido ninguno. Por tanto, la Policía Nacional somos referente a nivel internacional en control de masas. Aunque no lo quieran ver y contemplar, y querían, como bien dices tú, querían quitarnos la utilización de medios racionales a la hora de ir contra los vándalos o contra los violentos. No sé con qué oscura intención, desde luego. Yo pongo el ejemplo de mi persona, Carlos. Yo llevo 37 años en la policía. Tengo la misma pistola de hace 37 años. La cambiaron hace 10, 15 años. A mí, Alfredo Perdiguero, no se la han cambiado. ¿Llevas la misma pistola que hace 37 años? Así es. Las compañeras... No sé si es conveniente, Alfredo, dar esta información, porque claro, si yo soy un malo, o sea, aprovecho inmediatamente para ir a por ti.
Bueno, que no venga ninguno porque te puedo asegurar que aunque sea antigua la pistola... Pero me parece indecente, o sea, lo digo literalmente, me parece indecente. Pues, los policías, mis policías tienen la HK, yo tengo la PK, ya digo que es pistola obsoleta que se ha cambiado durante estos años atrás a todos los compañeros como arma más pequeña, más moderna y menos pesada que la mía. Pero que como igual, yo no tengo chaleco. Es decir, chaleco simplemente, fíjate tú, este año, el pasado, Carlos, los compañeros que se marchaban de Haciendo Seguridad Ciudadana, por ejemplo de Madrid, se marchaban a Barcelona o a Ciudad Real o a Valencia, tenían que entregar el chaleco antibalas para ver en Valencia o en Ciudad Real quién se lo daba, si lo había o quién lo tenía o debía dárselo. Es decir, los chalecos antibalas que son personales y evidentemente es como un EPI, que es un ejido de protección individual, aún así hay que entregarlo y te vas a otra ciudad para no tenerlo. Es decir, lo tienen los de Seguridad Ciudadana, será 1/3 de la plantilla, y los otros 2/3 no tenemos chaleco antibalas. Es decir, yo tengo que trabajar y evidentemente vamos a la calle y vamos a Cuerpo Serrano porque no tenemos chaleco antibalas. Y como eso, Carlos, te voy a decir, van haciendo remodelaciones de comisarías obsoletas, caducas, antiguas, que se caen, pero van tapando parches porque evidentemente o no hay para edificios o no conceptúan edificios más seguros y más modernos, y tenemos que estar sindicalmente peleando para que se contemple. Y aprovechando la ley de seguridad ciudadana, la ley de riesgos laborales, es lo que tenemos que denunciar para que de una puñetera vez nos hagan caso y hagan algo por cambiar estas comisarías obsoletas que tenemos no solo en Madrid, sino en toda España. Bueno, ahí, Alfredo, dedicaremos un día contenido y un programa entero a qué está pasando con cómo se obtiene en las comisarías, acuartelamientos de la Guardia Civil y demás. Porque ahí sí que me sumo, además retomo tu palabra, ya está bien con esta puñetera porquería. Es de vergüenza, yo lo digo abiertamente, cuando entro y veo cómo trabajáis vosotros, que os dedicáis a protegerme a mí, que sois mi garantía de derechos y libertades, que sois mi garantía del cumplimiento de la ley, que estáis dispuestos a dar la vida por mí, y veo cómo os tiene el gobierno, y digo el gobierno con todas las letritas porque nosotros pagamos impuestos más que de sobra para que se os dé un trato digno. Es de asco, cómo se tiene a las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Es de vergüenza. Entras en una comisaría y dices, pero ¿cómo se puede tener a unas personas, funcionarios públicos con su oposición, se les puede tener trabajando de esta manera? Da asco, lo digo con todas las letras, asco. Y un apunte más cortito, Carlos. Al igual que son muy feministas para muchas cosas, que digan a cuántas compañeras les dan el chaleco antibalas, que se lo dan con pechos. Es decir, el específico para mujeres parece que en algunos casos no hay y tienen que llevar chaleco de hombres porque no hay para mujeres. Ahí te dejo otra. Pues nada, Alfredo, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por lo que hacéis con la porquería que os dejan, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Pues Fernando, todo tuyo. Entre la falta de material, la falta de, evidentemente, de política directamente de prevención hacia los que van a cometer delitos, ¿no? Y sobre todo ante la falta de mandos que sean de absoluta confianza de la gente, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están ejerciendo sus funciones, que no es otra que la de defender a los ciudadanos, es en lo que está este gobierno. Este gobierno no está haciendo otra cosa, nada más que tapar las presuntas corrupciones que se están encontrando. Yo antes estaba citando una cantidad de delitos, pero lo que nos estamos encontrando también es una falta de prevención de riesgos laborales que también existe dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y además de todo eso están legislando con una presunta ley de seguridad nacional que evidentemente hay que leer algunos de los artículos para darnos cuenta que se está dando más derechos a los que van a vulnerar la ley que a los que nos van a proteger de esta gente que vulnera la ley. Y además de todo esto, además se protege directamente no solo al personal o a la gente que formamos parte de la nación, sino que a los que lo atacan. Esto es las razones por las cuales este ministro del Interior, que en este momento se encuentra tanto en la diana, debería dimitir, y no nos cansaremos en decirlo una vez más. Debe dimitir no solamente por el hecho de una organización criminal, de una prevaricación, de una falsedad documental o de una organización ilegal, sino porque precisamente todo lo que se encuentra bajo su mando en este momento está en unas circunstancias que jamás se deberían de haber encontrado, porque nos va la seguridad a todos los españoles de todo esto. Feijóo sobre la sentencia de Pérez de los Cobos, quitándole la razón a Marlaska, y que Marlaska siga ahí agarrado, y Pedro Sánchez lo respalda. Con una sentencia contundente contra el ministro de Interior, que supondría en cualquier país europeo la dimisión inmediata del ministro del Interior, y si no quiere dimitir, el cese inmediato del ministro del Interior
porque el Tribunal Supremo de nuestro país le ha dicho que ha destituido a un general de la Guardia Civil de forma ilegal. Eso es gravísimo en una democracia occidental como es la española. Bueno, pues déjenme que hagamos un pequeño repaso, ahora que nos ha dicho Alfredo Perdiguero, todo aquello que no le dan a la policía, todo aquello para lo cual no se están utilizando el dinero de nuestros impuestos y los presupuestos, y para qué sí se utiliza. Esto, de nuevo, es información sacada de la investigación, en este caso por parte de la Guardia Civil, del sumario del caso Tito Berni. Ahí lo van a ver pequeñito, pero no se preocupen que yo se lo voy diciendo. Atención a algunos de los contratos que van apareciendo, algunos de ellos, por ejemplo, pues por importes de prácticamente 1 millón de euros. Para esto sí hay dinero. Ahora, para chalecos, para la policía, para chalecos antibalas, para eso no hay dinero, por lo visto, ¿vale? Pero para esto sí. Por ejemplo, Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Públicas, Políticas Públicas. ¿Vale? Esto es una fundación dependiente directamente del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí hay 14 secretarios de Estado metidos en el patronato, hay 2 ministros, Pilar Llop y José Manuel Álvarez, y hay una vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que además es presidenta del patronato. Para esto sí había dinero. ¿Contrato de qué? Pues contrato para Garsi Sahel Mauritania, donde estaba el general Espinosa, contratos de compra de suministro de equipamiento, había drones, empresas relacionadas con la trama del Tito Berni. Una. Siguiente, de nuevo, Fundación Internacional Iberoamericana. Siguiente, de nuevo, Fundación Internacional Iberoamericana. Vayan poniéndole el sinónimo, gobierno, gobierno, gobierno. Vale. Secretaría General de la Fundación Internacional Iberoamericana. Lo mismo. Atención a este último epígrafe de este bloque. Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Nos vamos aquí. Sistemas de detección y localización de drones para GC, Guardia Civil. ¿Quién mandaba? ¿Quién ordenó este contrato? María Gámez. Vamos a continuar, porque en la parte de abajo nos aparecen más departamentos, y aparece uno. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. El gobierno directamente, ya incluso sin fundación. Es decir, recopilemos una fundación del gobierno con 14 secretarios de Estado contratando a empresas de la trama del Tito Berni. La Guardia Civil de María Gámez. La presidencia del gobierno. No está mal. Atención, porque vamos para bingo con más contratos dentro del cuerpo de la Guardia Civil, bajo la etapa, atención, ponedme el siguiente pantallazo, por favor, en la cual estaba en el mando la ya dimitida María Gámez. No sé si tenemos, aquí lo tenemos. Todos estos contratos que están viendo son todo contratos de compra de a la empresa Asesoramiento Servicio de Drones, más conocida como PP Drones, dentro de la trama del Tito Berni, para la Guardia Civil. Todos estos contratos, fíjense en las fechas, 21, 21, 21, 21, 2021, 2021, 2022, ¿vale? Atención, octubre de 2022. Todos esos contratos se hicieron con una persona al frente, María Gámez, respaldada y nombrada por Marlaska, defendida por Félix Bolaños, y con la cual da lecciones de ética a toda España y al Partido Popular en concreto, un señor llamado Pedro Sánchez. Es decir, tenemos compras desde la cúpula de la Guardia Civil, compras desde la cúpula del Ministerio de Interior, compras desde Presidencia del Gobierno, compras desde una fundación del Gobierno de España. Hombre, no está mal. Para esto, por lo visto, sí que había dinero. Para este tipo de cosas sí hay dinero. Ahora, para mejorar los acuartelamientos de la Guardia Civil no hay dinero. Para una equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos no hay dinero. Para dotación de chalecos que les salven la vida, chalecos antibalas, para eso no hay dinero. Para contrataciones con la trama del Tito Berni sí hay dinero. Resumen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: somos el partido de la ética. La corrupción se ha acabado. Pues menos mal. No sé si tenemos ya conexión con Asís Timmermans. Asís, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Asís? Nada, encantados de tenerte aquí. Les había hecho la pregunta hace bien poquito a Jesús Ángel y a Fernando. ¿Tú crees que habrá algún momento, ya en la rampa en la que estamos, queda menos de un año para elecciones, Marlaska aguanta, se ha librado de 2 crisis de gobierno? ¿Tú crees que en algún momento lo ha puesto en duda Pedro Sánchez o precisamente lo mantiene por cosas como las que estamos contando? Sí, yo creo que lo mantiene. Vamos a ver, Marlaska, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, ya ha incurrido en suficientes infamias y conductas irregulares para dimitir, para tener que ser cesado fulminantemente hace mucho tiempo. ¿Por qué lo mantiene Pedro Sánchez? Pueden ser muchos motivos, pero desde luego parece un escudo, como una diana a la que sorprendentemente se deja tirar esos dardos, ¿no? O sea, yo no sé verdaderamente si es que tiene una degradación moral completa o es que le tienen agarrado por alguna parte. Yo creo que no le destituirán, y creo que en todo caso, si hay
si las cosas se ponen muy feas, es decir, si imagínate, bueno, te iba a decir, no sé qué puede ser más feo que el que haya 15 diputados del PSOE que cenen con una trama pagada por empresarios que incluye cenas, prostitutas, droga y Viagra. Pero, en fin, si hay algo todavía más grave, es posible que Pedro Sánchez utilice a Marlaska, pero mientras le tendrá ahí como un muñeco para que se descarguen las iras de la oposición. Así es, desde el punto de vista político, ¿tú crees que todos estos casos sí que están restando voto, capacidad electoral al Partido Socialista? Lo digo porque llevamos una retahíla difícilmente resumible. O sea, hemos pasado por Titos Bernis, hemos pasado por el caso Marlaska en Pérez de los Cobos, que es que hay que reconocer o hay que recordar que tiene ya una sentencia en contra del Tribunal Supremo, porque es que se lo quitó de encima porque no quiso Pérez de los Cobos incumplir una orden directa de violar la independencia judicial. Tenemos la trama Azul, tenemos el caso Aquamed, tenemos en Cataluña el caso Mercurio que sigue sin resolver, tenemos el caso subvenciones de Chimo Puig, tenemos casos que no se han convertido en casos judicializados, pero que son un escándalo con patas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de que el marido de Nadia Calviño fuese gran receptor de ayudas por parte del Estado y, oh qué casualidad, él asesoraba para conseguir los fondos europeos que, oh qué casualidad, asignaba a su mujer. Tenemos las ayudas a la empresa que se ha dedicado a gestionar los negocios de los padres de Pedro Sánchez. Tenemos a Pedro Duque, que tenía montada una patrimonial donde tenía el chalet en Arturo Soria y un chalet en la playa. Es decir, tenemos de todo, tenemos chopitos, tenemos gambas. Esto le está restando capacidad electoral, porque es muy difícil nombrar una retahíla, una lista de casos así. Es difícil, es sorprendente porque cada uno de esos casos, salvo alguno, pero cada uno de esos casos serían suficientes en un gobierno europeo occidental para hacer caer un gobierno. ¿Están restando votos al Partido Socialista, como tú crees? ¿Están arañando? Sí. Yo creo, Carlos, y esto se ve desde hace tiempo, yo creo que la polarización que ha logrado crear en España el Partido Socialista, esa polarización hace que el voto del Partido Socialista se desgaste menos de lo que debería ante esta sarta de escándalos. Es decir, el votante que le va quedando al Partido Socialista, que es demasiado, que es mucho, ese votante de alguna manera es impermeable a cualquier escándalo siempre que no sea dirigido por el diario El País o por la cadena SER. Quiero decir, necesariamente tiene que restar votos, los está restando, pero debería restar muchos más, Carlos. ¿Los decisivos? ¿Como para que caiga? Yo creo que sí. O sea, en este momento eso es previsible. Lo que pasa es que yo preveo muchos acontecimientos de aquí a las próximas elecciones. ¿Buenos o malos? ¿Perdón? ¿Buenos o malos? No, preveo una campaña intensa. Es decir, preveo que, claro, o sea, son tantas las conexiones del Partido Socialista y la falta de decoro del Partido Socialista a la hora de utilizar instituciones como la Fiscalía y como algunos tribunales para sus propios fines, que bueno, a ver, lo menos que me puedo esperar, y no me entiendas mal, lo menos que me puedo esperar es que de aquí a las elecciones estemos hablando del caso más actual que existe, que como todo el mundo sabe es el caso Kitchen, que afecta al PP. Es decir, el Partido Socialista consigue o intenta conseguir que, estando calientes tantos escándalos y tan graves que afectan a su gestión actual, sin embargo los medios de comunicación o la mayoría se puedan centrar en asuntos antiguos que afectan a la actual oposición, ¿no? Pero yo creo que además el Partido Socialista va a intentar movimientos escandalosos y graves y fuertes contra el Partido Popular por una parte y va a convertir la presidencia europea en una campaña electoral literalmente por toda España con cientos de millones dedicados a ello. ¿Que eso pueda levantar un resultado electoral o hacer olvidar los escándalos del Partido Socialista? En un momento tan polarizado yo no lanzaría las campanas al vuelo. Asís, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a todos y un saludo a toda la mesa. Gracias. Os quiero poner unas declaraciones. El mediador, Navarro Tacoronte, acusaba y lanzaba una acusación contra Pachi López. Decía, él estuvo en la famosa cena de Ramsés. Quiero que lo escuchéis y os voy a preguntar, ¿le creéis o no le creéis? Atención. Mira, hay gente miserable, que son basura, que odian a los socialistas, que tienen muchos recursos y muchos medios y que no dudan en usar su dinero para pagar a delincuentes, para difamar, para ensuciar el trabajo y la trayectoria
de los socialistas. Yo no he cenado en mi vida con ese personaje, ni en ninguna mesa al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Ramsés y sé que la inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis que eso es verdad. Por lo tanto, nos odian, nos atacan, seguramente porque no defendemos sus intereses, esos intereses que son más de cloacas que de otra cosa, porque demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera y esa gentuza tiene un lugar natural que es el cubo de la basura. Y no me merece ninguna consideración más este asunto. Pregunta, ¿le creéis o no? Yo, lógicamente, o sea, creer a un socialista que diga la verdad es muy difícil, ¿no? Porque es que este gobierno en concreto, pero podríamos ir de Zapatero, de Felipe González, es un gobierno que se ha significado por decir constantemente mentiras, por engañar a la población. Entonces, creerme a Patxi López, pues hombre, no sé, sería no sé, un esfuerzo casi hercúleo el que tendría que hacer para creerme a Patxi López. De hecho, Patxi López, hay que recordar a todos los telespectadores que él inmediatamente intentaba tapar el caso Tito Berni como fuera, o sea, además veíamos cómo hablaba con los periodistas con desprecio, dejan de hacer preguntas, etcétera, porque sabía que había cosas que le podían afectar. Bueno, yo al mediador, que ha dicho que ha estado en las cenas de Ramsés, solo ha dicho que ha estado en las cenas de Ramsés. Y yo creo que el mediador, después de las palabras de Patxi López, pues a lo mejor poco a poco irá tirando del hilo. Porque imaginemos que hay alguna foto del señor Patxi López en paños menores. ¿Se imaginan ustedes al señor Patxi López en paños menores? ¿O se imaginan al señor Patxi López tomando determinadas sustancias que Dios no quiera que haya tomado? Es que Patxi López tendría que, si esa foto sale, tendría que salir de España corriendo si tuviera un mínimo de vergüenza. Pero claro, es que el señor Patxi López no tiene ningún mínimo de vergüenza. Fíjate que yo estoy convencido de que en la parte B, por decirlo de alguna manera, no estaría. Básicamente pues porque no le veo tan tonto como para una cosa de esas, ¿no? Ahora, claro, él se ha lanzado muy fuerte a decir yo no estuve en la parte de la cena o de la comida, ¿no? Yo simplemente digo una cosa, el abogado del mediador ya ha dicho estamos valorando una querella contra Patxi López. Si tú vas a una querella, hay una cosa que se llama exceptio veritatis y evidentemente tú puedes ir adelante y decir, venga, que se demuestre si es verdad la afirmación o no. Yo no he visto, lo digo, a lo mejor me lo he comido, pero no he visto noticia de que Patxi López vaya a querellarse contra el mediador y sin embargo el abogado del mediador sí está diciendo, córtate, a ver si te vamos a poner una querella. No lo sé, yo ahí lo dejo. Rapidísimo que tenemos que ir a Publi. Evidentemente nos negaron el GAL, nos negaron la consecución del GAL, que era la colaboración con banda armada, que era el Faisán, nos negaron los ERES, que fueron la cocaína, la corrupción y la prostitución, y ahora Patxi López nos niega que no estuvo en las cenas de Tito Berni en Ramsés. Posiblemente, como muy bien dices, Carlos, como aparezca la prueba, ni Faisán, ni el GAL, ni los ERES se van a quedar cortos como para que el señor Patxi López en este momento pueda decir alguna verdad más, porque desde luego se le tiene que caer la cara de vergüenza. Vamos a publicidad, volvemos y ¿les parecían pocos los casos de corrupción de los que hemos hablado? Trama del agua, Castilla-La Mancha. Yo simplemente les pongo, no es el azucarillo porque vaya amargura de azucarillo. 3.000 regantes han presentado ya denuncia, han presentado querella, hablan de un perjuicio para ellos de 300 millones y de un potencial boquete, de un posible boquete de malversación de 1.200 millones conectado con fondos europeos. Vamos a hablar con Sandra León, que es la periodista que lo ha destapado desde Libertad Digital. Vamos a publicidad, volvemos y se lo contamos. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.